Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para el chismecito del bueno porque hoy tenemos una bomba atómica. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman. Prepárense porque la cosa se puso más que intensa, estamos hablando de nivel volcán en erupción. Hoy vamos a desentrañar todos los rumores, las filtraciones que parecen sacadas de un James Bond turco y las confirmaciones a medias que andan circulando por internet sobre una supuesta boda secreta entre estas dos superestrellas turcas. Sí, así como lo oyen. Boda secreta, nivel operación encubierta. Y prepárense porque hay material jugoso, fotos que nos dejan con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora, declaraciones de allegados, que como siempre, no quieren ser identificados, que ponen a temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Esto es más grande que un festival de telenovelas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus actores y actrices turcos favoritos, las últimas noticias de las telenovelas que nos roban el corazón, los detrás de cámaras que siempre quisieron ver y, por supuesto, los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Somos la fuente número 1 de drama y farándula turca. Y ahora sí, vamos al grano, que la novela de la vida real está por comenzar. The Method de Mir y Can Yaman, dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, talento y por supuesto, muchísimos rumores que parecen ser el combustible de su leyenda. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador, fue tan intensa que traspasó la pantalla con la fuerza de un tsunami emocional y se convirtió en objeto de deseo y especulación para millones de fans alrededor del mundo. Todos queríamos verlos juntos, enamorados, felices, y parece que nuestros deseos, o al menos parte de ellos, podrían haberse hecho realidad, en secreto y con la complicidad de las olas del mar. La bomba estalló hace unos días cuando empezaron a circular unas fotos en redes sociales que aparentemente mostraban a Demet y Can en lo que parecía ser una ceremonia muy íntima, casi como un ritual secreto de amor. Las fotos eran un poco borrosas, de baja calidad como si hubieran sido tomadas con un teléfono de espías, pero suficientes para encender la mecha de la especulación y mandar el internet al colapso. En ellas se veía a una pareja que por su silueta y algunos rasgos distintivos, se asemejaba mucho a Demet y Can. La novia lucía un vestido blanco sencillo pero elegante, con un aire bohemio chic que gritaba escapada romántica. El novio por su parte vestía un traje oscuro con una actitud que mezclaba misterio y felicidad. El lugar, por lo que se podía apreciar, era una playa paradisíaca, con una decoración minimalista pero muy romántica, iluminada con la luz tenue de las velas y el brillo de las estrellas. Parecía una escena sacada de una película de Hollywood. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías conspirativas. Unos aseguraban que era un montaje, una obra maestra del Photoshop digna de un premio digital. Otros que era una estrategia de marketing, un truco publicitario para promocionar un nuevo proyecto juntos. Y otros, los más optimistas, los románticos empedernidos que todavía creen en el amor verdadero, que era la confirmación de que nuestro sueño se había hecho realidad, Demet y Can, juntos y enamorados para siempre. El final feliz que todos estábamos esperando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Tenemos pruebas concretas, documentos firmados, testigos presenciales de que realmente se casaron? La verdad es que la cosa está turbia, como agua de río revuelta. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes, que suelen ser rápidos para desmentir cualquier rumor, tampoco han hecho ninguna declaración al respecto. El silencio es total, un mutismo absoluto que solo alimenta la especulación. Y ya saben lo que dicen, cuando el río suena, es que piedras trae, y quizás una sortija de diamantes. Sin embargo, hay algunos detalles, pequeños indicios que nos hacen pensar que tal vez, esta boda secreta podría ser real, que no es solo una fantasía colectiva de los fans. En primer lugar, la discreción que siempre han mantenido Demet y Can con respecto a su vida personal. Nunca han sido de los que airean sus relaciones amorosas a los cuatro vientos, de los que convierten su intimidad en un espectáculo público. Siempre han preferido mantener un perfil bajo, alejados de la prensa del corazón, como si estuvieran protegiendo un tesoro valioso. Así que no sería descabellado pensar que si decidieron casarse, lo harían en secreto, lejos de las cámaras.
Ese y los flashes, en un ambiente íntimo y rodeados de sus seres queridos. En segundo lugar, la química que siempre ha existido entre ellos. Aunque nunca confirmaron una relación formal, nunca dijeron oficialmente somos novios, todos los que los han visto juntos, ya sea en el set de grabación o en eventos públicos, aseguran que hay una conexión muy especial entre ellos, una energía palpable que llena el ambiente. Una mirada, un gesto, una sonrisa, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o una relación profesional, que había una chispa, una atracción que no se podía negar. Como si estuvieran conectados por un hilo invisible del destino. Y en tercer lugar, algunos medios de comunicación turcos, que suelen tener fuentes muy fiables, contactos dentro de la industria que saben más que nosotros, han empezado a publicar informaciones que apuntan a que la boda sí se celebró. Según estos medios, la ceremonia tuvo lugar hace unas semanas en las Islas Maldivas, en un resort de lujo con vistas al océano y servicio de mayordomo personal, y solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja, unas 20 personas como máximo. Una boda de ensueño en un paraíso tropical. Pero ojo que también hay voces que se alzan en contra de esta teoría, que intentan tirar por tierra nuestras ilusiones románticas. Algunos aseguran que las fotos son falsas, que han sido manipuladas con Photoshop o que simplemente se trata de una estrategia para generar expectación de cara a un nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos, una nueva serie o película que los volverá a unir en la pantalla. Otros argumentan que Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç y que no tiene ningún sentido que se haya casado en secreto con Can, que sería una locura. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el drama alcanza niveles estratosféricos. Porque resulta que en los últimos días han surgido rumores, cotilleos que parecen salidos de una telenovela, de que el matrimonio de Demet y Oğuzhan estaría pasando por una crisis, que su relación estaría tambaleándose como un castillo de naipes. Algunos medios afirman que la pareja ha tenido fuertes discusiones, que han estado peleando constantemente y que incluso estarían considerando la posibilidad de divorciarse, de poner fin a su matrimonio después de tan solo unos meses. ¡Boom! Otra bomba. Una explosión de noticias que nos dejan sin aliento. Así que si esto fuera cierto, si el matrimonio de Demet está en crisis, la teoría de la boda secreta con Can Yaman cobra aún más fuerza, se convierte en una posibilidad real. ¿Será que Demet y Oğuzhan ya no están juntos, que su amor se ha extinguido como una vela en la noche, y ella decidió darle una nueva oportunidad al amor con Can, volver a encender la llama de la pasión? ¿Será que las fotos de la boda secreta son reales, que no son un montaje, y que Demet le dio el sí a Can en una playa paradisíaca, bajo el cielo estrellado de las Maldivas? La verdad es que en este momento solo podemos especular, lanzar hipótesis al aire y esperar a que la verdad salga a la luz. No tenemos pruebas irrefutables de que la boda se haya celebrado, no tenemos un certificado de matrimonio ni una foto de los novios besándose. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que sea cierta, de que Demet y Can hayan decidido unir sus vidas en secreto, lejos de la mirada del público. La vida de las celebridades es así, llena de misterios y secretos que a veces tardan mucho en salir a la luz, que se esconden detrás de una cortina de humo. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo una de las más apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo turco, una novela de la vida real que nos tiene enganchados. Su química en la pantalla fue innegable, la conexión entre ellos era palpable, y su historia de amor, real o ficticia, sigue cautivando a millones de fans en todo el mundo, que sueñan con verlos juntos y felices para siempre. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes, mi gente hermosa. ¿Creen que Demet y Can se casaron en secreto? ¿Creen que las fotos son reales o falsas? ¿Creen que el matrimonio de Demet y Oğuzhan está en crisis? ¿Creen que Can Yaman es el príncipe azul que Demet estaba esperando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y teorías, quiero saber qué piensan de todo este embrollo. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito, especulaciones y teorías conspirativas. Recapitulando, hablamos sobre los rumores de una supuesta boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizamos las fotos que circulan en redes sociales, repasamos los rumores de una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan y por supuesto, compartimos nuestras teorías y opiniones sobre todo este embrollo, sobre este triángulo amoroso que nos tiene al borde del colapso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, que se hayan divertido y entretenido con todo este chisme.
Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta hermosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejarme sus sugerencias, comentarios y preguntas en la sección de abajo. Díganme qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós y que el chisme los acompañe.